Bendiciones. Solo si tiene pantalones puede quedarse a ver este video. Como decía un profesor mío de teología, si es nenita, no lo haga. Los postreros días. Una de las grandes señales de los postreros días es que vamos a ver demonios predicando en nuestros púlpitos. ¿De dónde saca eso, apóstol? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos estamos a punto, en cualquier minuto llega el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y una de las características de estos postreros días es esta. Dice claramente que al final algunos serán apóstatas de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, una doctrina tú no la aprendes en la carnicería, no la aprendes en un restaurante. La doctrina tiene que ver con el púlpito, con nuestras reuniones, con nuestras enseñanzas teológicas. Y dice la palabra que estas enseñanzas teológicas, estas enseñanzas de púlpito, serán enseñadas por gente endemoniada. Literalmente, esto no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo va a haber un demonio predicando desde nuestras tarimas? Volvamos a ver la segunda parte del versículo. Dice: escucharán a espíritus engañadores y enseñanzas demoníacas. O sea, gente que está atada, engañada, sesgada, porque creyeron escuchar a Dios, pero escucharon a espíritus engañadores, recibieron una revelación, entre comillas, enseñanzas demoníacas, y las están enseñando en los púlpitos. ¡Wow! Ahora dice la Biblia que los que los quieren escuchar serán apóstatas de la fe. Pablo una y otra vez habla de la sana doctrina. La palabra doctrina en griego es didache y significa enseñanza. Pero déjame darte otro versículo bíblico. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué la gente cambiará mensajes humanistas por la verdadera enseñanza? ¿Por qué la gente preferirá escuchar un mensaje religioso que la verdadera enseñanza? Dice: no querrán escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. No, es que usted ya está completo en Jesús, usted solo crea en Él. Pero la palabra sí tiene como propósito enseñarnos a vivir una vida conforme al propósito del Señor. Y solo, mire, esta parte es la que a mí me ha hecho llorar por años. Buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que ellos quieren escuchar. Yo creo que Dios prospera. Soy un testimonio de aquello. Pero ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje, como fundamento principal, no es tu sanidad interior. Y tampoco es tu liberación. Esos son condimentos. Esas son cosas que Dios va a hacer absolutamente. Pero ese no es el centro del mensaje. Diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por falsas historias. Esto sigue siendo candente, esto sigue siendo... Entonces, nosotros creemos que porque la persona usó 3 versículos bíblicos, nos desmayamos, qué revelación, qué tremendo. Ahora, no todo el que usa la Biblia es de Dios. En el libro de
de Mateo capítulo 4, hay un detalle no menor, porque Satanás usó la Biblia. Entonces nosotros comemos todo porque alguien mencionó en su mensaje 3 versículos bíblicos. Y perdóname, nosotros para no ser apóstatas de la fe tenemos que examinar. Ahora, una persona es considerada culpable, es considerada apóstata de la fe, aunque escuchando crea que es verdad. ¿Por qué es considerado apóstata? Porque la responsabilidad de leer la Biblia es tuya. Si tú no lees la Escritura, tú eres responsable, tú eres un apóstata. Ahora, perdóname, yo entiendo que esto pueda ser confrontacional, pero quiero decirte 2 cosas antes de enseñarte cómo reconocer cuando un mensaje es de Dios y cuando un mensaje es doctrina de demonios, es enseñanza demoníaca, cuando un demonio es el que te está predicando. No necesita el predicador estar endemoniado, perdóname, porque dice que doctrina de demonios. O sea, capturó algo que le enseñó un demonio y no se dio cuenta tal vez. Ups. Para que te des cuenta que no todo el que usa la Biblia es de Dios, Mateo capítulo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después, o sea, ser tentado es una asignación a veces del Espíritu, para que puedas ser probado en lo que estás predicando y en el crecimiento en Cristo. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús para ser tentado. El Espíritu no lo tentó, porque Dios no puede tentar a nadie, porque no hay maldad en Él. Eso dice la Biblia. Pero sí Él a veces permite que llegues a ciertas situaciones para probar tu corazón. No es el tema esta mañana. Para probar lo que aprendiste, para ver si estás viviendo lo que enseñaste. Bueno, ese es otro tema. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador, una de las profesiones del diablo, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación al cuerpo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le dijo, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¡Uy! Al principio no usa la escritura, pero que como vio que la tentación ordinaria no estaba ejerciendo efecto, ahora comienza con... Hay gente que es tentada por la escritura. Hay gente que no, es que Dios te quiere por cabeza y no por cola. Cuando hacíamos Aviva nos juntábamos más de 300, llegamos a juntar casi 1000 y orábamos y ayunábamos por un avivamiento. Y fue increíble que a X personas se le quedó el micrófono abierto porque me había exigido estar en el horario de oración conmigo y quedarse encargado de ese día de la oración. Orábamos 3 veces al día. Yo le dije: no, la verdad acá, yo soy apóstol, pero ni yo salgo a veces orando. Queremos que haya una oración de cuerpo. Ah, bueno, me dijo, así yo no participo. Él pensó que había colgado. Y no colgó. Y yo empecé a escucharla de chismoso. Dios, reprendo ese espíritu chismoso. Y dijo, y hablé con el apóstol y le puse las cartas en su lugar, porque Dios me puso por cabeza y no por cola, así que si no me ponen primero yo no participo en nada. Y lo dejé callado. Y yo dije, te estoy escuchando. El carácter de Cristo se te embolató y me colgó. Usó un versículo bíblico. Usó la escritura. Aquí Satanás está usando la escritura para tentar a Jesús.
Y le dijo, si eres hijo, porque escrito está. Ya la segunda tentación no es la ordinaria. Entonces nosotros creemos que la tentación no tiene a veces que ver con la... Y aquí fue el diablo el que la usó. Dios te quiere por cabeza y no por cola. Tenemos gente que ya estaba predicando que somos dioses. Está bien, a veces se nos va algún chanfle en alguna enseñanza, pero cuando es tu doctrina central, cuando lo repites una y mil veces, no, lo que pasa es que usted es Dios, porque Dios engendra a Dios. Uy, Dios mío. Y tenemos predicadores que se han muerto por la mala doctrina. Estoy seguro de aquello, porque una mala doctrina puede llevar a todos los oyentes a ser apóstatas de la fe e irse al infierno. ¿Por qué se va a ir al infierno alguien que oye, pero no está predicando la apostasía, sino que la oye? Porque no revisó la escritura. Porque no se hizo responsable de escudriñar las escrituras. Y eso lo hace responsable de su apostasía. Así que viene el diablo y le dice ahora, escrito está. Demonio predicando. Un demonio predicándole al verbo. Si este descarado, cara dura, cara de palo, es capaz de predicarle al que es la palabra usando la Biblia, ¿cómo no va a tratar de hacer lo mismo con nosotros? Dejemos de ser tan ilusos. Nosotros nos deslumbramos porque alguien usó 10 versículos bíblicos. No es así. Repito, la iglesia Laodicea, que es la última iglesia, que es la iglesia que no se va en el rapto, mientras la iglesia de Filadelfia sí. Sugiero que encuentre en Amazon nuestro libro que se llama El ADN de Jesús. Ahí explicamos eso. Es una iglesia apóstata. La Odisea es una iglesia que junta maestros para que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y le menciona otro versículo. O sea, Satanás usa Biblia, señores. Satanás usa Biblia. Repito, Satanás usa Biblia. En los postreros días, enseñanzas demoníacas. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Notas tú que los versículos que el diablo está mencionando tiene razón? Pero Jesús le responde con la misma escritura en el espíritu de la escritura. Mientras Satanás usa el logos para tratar de hacer tropezar a Jesús, Jesús contextualiza la situación, sabe que está saliendo de un ayuno, él sabe que acaba de crucificar su carne por medio de un ayuno, aunque él no tenía pecado, él no tenía carne, lo está haciendo como un ejemplo a nosotros. El cristiano debe practicar la oración y el ayuno, debe hacerlo, así que lo hace como una enseñanza a nosotros. Y también le responde con escritura. No tentarás al Señor tu Dios. Ve, él toma todo el contexto escritural, toda la palabra. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo importante de estas 3 tentaciones es que el enemigo usó la escritura. Ahora, ponga mucha atención porque yo quiero desintoxicar un poco este tema si le llega a parecer tóxico o confrontacional. Porque no podemos satanizar una enseñanza que no entendamos. Lo voy a volver a decir. No podemos satanizar una enseñanza que no se nos ha revelado. Entonces aquí entramos en un terreno más peligroso, más profundo, más fuerte.
Porque la enseñanza, recuerda lo que dice 1 Corintios 4:6, no me voy a adelantar, lo voy a dejar allí. Pero si no lo entendemos, no significa que sea el del diablo, porque hay gente que posee más revelación que otros. Repito, perdóneme que sea insistente en esto, usted no puede satanizar un mensaje que no entienda, usted no puede satanizar un mensaje porque no cuaja, no cuadra con lo que usted sabe. Eso sería satánico también. Cuando Pablo empieza a predicar en las sinagogas, los de Berea, que eran los nobles, no habían nunca escuchado eso. Ellos eran eruditos en la escritura y no satanizaron el mensaje de Pablo, sino que se dedicaron a escudriñar la palabra. Entonces, si usted no lo entiende, no lo satanice, escudriñe. Escudriñe, no su enseñanza. No lo que usted recibió como es que mi denominación lo hace así. No, escudriñar la escritura. Ahora, por lo tanto, para saber si un mensaje es de Dios o es un demonio predicando, esto fue muy difícil elaborar esta lista que tenemos que revisar. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si el mensaje es de Dios o el mensaje es un demonio? Lo predicó una persona que recibió una revelación demoníaca. ¿Cómo saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios? Déjame mencionarte algunos tips. El primer tip, el primer principio es este, y en este tienes que ser sumamente estricto. En 1 Corintios 4, versículo 6 dice que no debemos ir más allá de lo que está escrito. No debemos pensar más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 6 en todas sus versiones. NBI, PDT, TLA, DHH. Todas las versiones dicen lo mismo en ese versículo. Quiere decir que si nosotros, la enseñanza que estamos recibiendo, no aparece en la escritura como tal, debemos desechar. Ojo, te está predicando una doctrina de demonios. Por ejemplo, mando a los ángeles ahora a batallar por mí. La Biblia dice que no tenemos autoridad sobre los ángeles. A ver, Dios, cuando hacemos un énfasis exagerado en algunas doctrinas, sanidad interior, convirtiendo nuestras iglesias en hospitales, y todo es sanidad interior, y dentro de la sanidad interior se está practicando la regresión. Ahora métete en el... Eso es satánico, porque no aparece practicado en la iglesia primitiva y tampoco aparece en las epístolas ni en ninguna parte del Nuevo Pacto. Pablo nunca le dice, a ver, mujer samaritana, te voy a métete en el vientre y parte perdonando a tu madre. No es así. No podemos practicar algo que en la Biblia no aparece practicable. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo nos confunde con revelaciones, entre comillas, sacadas fuera de tiempo, fuera de contexto. Pilas. Hay ministerios que se ponen a hablar con demonios. A ver, demonio, quiero que me digas cuál es el ministerio de esta persona. ¿Cómo entraste en él? ¿Cómo entraste en él? No, Jesús jamás le preguntó a alguien cómo entró. Hay una historia donde Jesús, ¿desde cuándo? Desde niño. Eso es todo lo que él dice, pero no se lo pregunta al demonio, se lo pregunta al papá del endemoniado. ¿Desde cuándo? Desde niño. Perfecto, listo, pum. Hay gente que conversa con los demonios y le falta tomar apuntes. A ver, ¿cuál es el ministerio? ¿Por qué entraste? Porque este hombre tiene un llamado demasiado grande. ¡Basura! ¡Basura! Demonios engañando a nuestra gente. Eso jamás se hizo en el Nuevo Testamento. Tú no ves a nadie hablando con un endemoniado. El único que habló con un demonio fue Jesús.
y no había sido glorificado todavía con el Gadareno. Y lo hizo Cristo. Tú no ves a Pablo, no ves a Pedro, no ves a Timoteo, no lo ves haciéndolo. Y cuando el demonio no dice su nombre, dice la cantidad. Legión, millones de demonios. Entonces no podemos generar doctrinas porque no podemos ir más allá de lo que está escrito. Hay miles de cosas que hace la iglesia que no aparecen en el Nuevo Testamento. Y todo lo que aparece en el Antiguo es sombra de la realidad del Nuevo Pacto. Entonces, el aceite del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, todo, mira, yo quiero que entiendan lo que dice acá en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, me enseñan a mí, dan testimonio de mí. O sea, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, tiene que apuntar a la vida de Cristo. Si no apunta a la vida de Cristo, puedes estar usándolo de mala manera. Y pilas. Ni siquiera quiero hablar del decreto. Tú no ves a Pedro decretando, no ves a Pablo decretando. Cuando la Biblia dice todo lo que atareis en el cielo será atado, eso es otra cosa. Tenemos autoridad para atar y desatar. Eso sí, pero no para decretar. Tenemos autoridad para declarar la palabra. Entonces, estamos más confundidos que Adán en el día de la madre. Hemos escuchado doctrinas de demonios. Mira, escucha, puede que no estés de acuerdo conmigo, pero tienes que estar de acuerdo en este versículo, 1 Corintios 4:6. No se puede enseñar nada, ni pensar en nada que no esté escrito. 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 4:6, 1 Corintios 4:6. Eso debe ser un baluarte. Si no lo practicó la iglesia primitiva, hay que revisar por qué lo estamos practicando nosotros. Es que en el Antiguo Testamento, sí, pero es que en el Antiguo Testamento Cristo no estaba dentro del creyente. Ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si vamos a traer desde el Antiguo Testamento una realidad al Nuevo Testamento, hay que considerar el Nuevo Pacto. Y tiene que llevarnos a Cristo. Así que no se puede ir más allá de lo que está escrito. Cada vez que escuches doctrina, averigua si aparece en la Escritura. Número 2, todo mensaje humanista es doctrina de demonios. Todo mensaje que apunte a exaltar al hombre es doctrina de demonios. No, hermano, prepárate, vos sos lo más bacán que hay, vos sos lo más, vos tenés un mini... Esa es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque Dios no muere en la cruz para exaltar al hombre. Dios muere en la cruz del Calvario, dando su sangre, que es la del nuevo pacto, para meterse dentro de tu espíritu, perdonar todos tus pecados, habitar en tu espíritu y desde tu espíritu formar a Cristo en tu alma y hacer de ti un nuevo hombre. Lo voy a volver a repetir. Él se mete a tu espíritu porque por medio de la sangre eres perdonado. Desde tu espíritu comienza a formar a Cristo en tu alma. Y tu carne comienza, tu cuerpo comienza a expresar a Cristo. A expresarlo para que la vida del nuevo hombre se manifieste. Pablo dice, todo lo tengo por basura. Todo es todo. Es que hay gente que está en la iglesia para hacerse un nombre. ¡Qué porquería! Es que Dios me va a levantar cuando salga a las naciones. ¡Qué porquería! Dios quiere levantarse a Él
en ti. Él. Por eso Pablo lo dice, todo lo fariseo de fariseos, etcétera, pero todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Si el predicador quiere lucir y no quiere expresar a Cristo, llevar a la gente a Cristo, tendrá un mensaje centrado en el hombre, y eso es humanismo, y eso es satánico. Una de las cosas, voy a decir algo fuerte, ahora sí usted me va a empezar a odiar. Dios jamás nos mandó a ser líderes. Dios mandó a formar a Cristo en el corazón de la gente. Y si Cristo está formado, ellos servirán. Hijitos míos, Gálatas 4, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, no líderes. Cristo, el centro del evangelio no es mi servicio, el centro del evangelio es Cristo. Y mientras más mira, la gente que te abandonó, la gente que murmuró, la gente que te dividió la iglesia, esa gente la formaste tú. Si se hubieran parecido a Cristo, no te hubieran traicionado, no te hubieran herido, no se hubieran burlado de tu mesa, los pusiste en tu mesa, les diste que comer, les diste, el Espíritu Santo les dio a través de ti una palabra que los salvó. No se habrían ido si se hubieran parecido a Cristo, porque el carácter de Cristo es ser manso y humilde. Lo formaste en líder, no le eches la culpa a nadie. Yo tengo 40 y pico de años de cristiano, liderazgo nació con mucho más que números. Paul Yonggi Cho, cuando Paul Yonggi Cho en Corea del Sur llegó a 1 millón, todo el mundo empezó a trabajar con liderazgo. Y dejamos el carácter de Cristo. Dejamos de formar gente. El mensaje tuvo la meta números. Tuvo la meta líderes que trabajaran trayendo gente. No tuvo como meta formar a Cristo en el corazón de la gente. Y producto de eso, ellos comenzaron a trabajar en la obra. Se nos metió una mega doctrina de demonios. Doctrina de demonios. La salvación no se pierde. Esa es una doctrina de demonios. Te lo digo de verdad, por eso hay que cuidarla. Por eso mi nombre puede ser borrado del libro de la salvación, del libro de la vida. Por eso la Biblia dice que aquel hombre que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, por la cual fue santificado, en tu nombre eché demonios, no te conozco, jamás fuiste uno conmigo, apartaos. Doctrina de demonios. El mensaje humanista es demoníaco. El mensaje legalista, no, es que el pelo tiene que estar largo, falda, no te pueden maquillar. Hay predicadores que duran 1 hora hablando en contra del pantalón. Y la Biblia dice, mira, yo tengo que, no preparé este versículo, así que deme 30 segundos para... La Biblia dice, en Colosenses capítulo 2, versículo 23, Colosenses 2, 23, dice que todos estos mandamientos religiosos, hay gente que cambia el pantalón por una falda y la falda le queda más apretada a la vieja que el propio pantalón. ¿En serio? Es que el hermano tiene que ir con corbata, el hermano no se puede pintar las canas, la mujer no se puede... Mira lo que dice Colosenses 2, 23. Tales cosas, estos mandamientos religiosos, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No tienen ningún valor contra lo carnal. Entonces, todo mensaje religioso, es increíble que seamos capaces de predicar de eso y no predicar en contra de, por ejemplo, la música mundana. El que es amigo del mundo, enemigo de Dios es. Por ejemplo, como el propósito es tener una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿qué haces viendo películas de terror? Por ejemplo. ¿Qué haces siendo partícipe de truanerías, chistes de doble sentido? ¿Qué haces maltratando a tu esposa? ¿Qué haces maltratando a tu esposo?
Entonces al final el legalismo pareciera, pero no tiene ningún efecto sobre los apetitos de la carne. Lo tercero o el cuarto elemento es un culto entretenido. A mí me encantaría tener luces, a mí me encantaría tener 10 conjuntos musicales y yo creo que hay que tenerlo, pero cuando eso se convierte en una entretención, la misma gente que asiste a un recital debería asistir al culto de oración. Ahora, el recital es bueno para ganar almas y meterlos en un proceso. Pero si la reunión no generó gente nueva, almas nuevas, para meterse en un proceso de formación de Cristo, esa plática se perdió. Así que cuidado, esos cultos testimoniales donde el tipo que predica habla más de sí mismo que de él, eso es doctrina demoníaca. Hermano, está bien contar tu testimonio, pero cuando tu testimonio toma la mitad del mensaje para exaltarte que Dios, si no te salva, se pierde el reino, eso es una porquería. Cuidado con los mensajes centrados en tu testimonio, cuidado con eso. Es Cristo exaltado. Es que Dios hizo la obra, sí, pero si ocupas media hora y al final ese fue tu mensaje, el mensaje se te gastó. No estás predicando de Cristo. Puedes hablar tu testimonio, pero cuando el mensaje está centrado en tu testimonio. Ahora, apóstol, entonces te estoy mostrando algunos tips que te muestran, que te revelan que tenemos doctrinas, tenemos demonios predicando en nuestros altares. Bueno, y entonces, ¿qué más me puede decir? Te quiero mencionar 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y vamos terminando. Todo mensaje debe ser escritural. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta debe enseñar, pero también te debe redarguir y corregir. Si el mensaje del domingo no te redarguyó y te corrigió, puede que hayas escuchado a un buen demonio predicar. Lo voy a volver a decir. Si el mensaje no te redarguyó, no te hizo sentir, uy, esto debo cambiarlo. Si el mensaje no te corrigió, tal vez escuchaste a un demonio predicar. Por eso un mensaje no puede ser humanista. Si en un mensaje no hay corrección, para instruir en justicia, lo que a Dios le agrada, una vida recta. Si la palabra, si el discipulado, si el mensaje, si la reunión del grupo de amistad no te redarguyó, no te corrigió y no te instruyó en justicia. Dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, vos sos una mujer de Dios, vos sos un hombre de Dios. Tenés que empezar a desechar fábulas de vieja, desechar doctrinas de demonio. Versículo 17 de 2 Timoteo 3 dice, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tienes que aprenderte 2 Timoteo 3, 16, 17 de memoria. Y si esto te parece poco, el mensaje, esa palabra es del Espíritu cuando se cumple Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Para ser eficaz, tiene que ser usada. Y como es una espada, debe ser cortante y penetrar tu vida.
y más cortante que toda espada de dos filos, y te penetra, te corta y te penetra el alma y el espíritu. Toda palabra debe cortarte y partir tu alma y tu espíritu. Tanto mensaje, tu ministerio. Oh, vos sos grande, eres profeta de naciones, tu ministerio. Es que tu ministerio es primero. Que la gente venga y traiga su ofrenda y tu diezmo y te honre porque vos sos el gran ministro. ¡Qué falacia! Sí, un ministro debe ser honrado. Sí. Tenemos demasiados ministros cuyos hijos espirituales no saben honrar. Pero cuando has levantado una iglesia en torno a ti, cuando el mensaje gira en torno a ti, a tu ministerio, a tu llamado, eso es una porquería. La palabra debe... Hay gente que profetiza para que le reconozcan el don. Si yo enseño para que me reconozcas el don, soy una porquería. Cuando yo predico, debo exaltar a Cristo. Debo usar la palabra para edificarte y también cortarte, para partir tu alma, tus emociones, para partir tu inteligencia de la vida del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra debe hacer que discierna los pensamientos buenos de los malos y las intenciones de tu corazón, porque toda la palabra es útil. Si no empezamos a usar estos filtros, la doctrina nos llevará al infierno. Tenemos que enseñar a usar la palabra para formar a Cristo, para edificar a Cristo en el corazón de creyente, para enseñarle a creyente a que tenga una vida recta. Que eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Toda la escritura es útil. No, Dios mío. ¿Qué cuenta le daremos a Dios? Porque en los postreros días se amontonarán para escuchar a maestros que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Cuidado con el mensaje humanista. Tenemos que ser valientes. Un apóstol pone fundamento. Yo como perito arquitecto. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas no son el fundamento, dice el fundamento que tienen los apóstoles y profetas, que eran las enseñanzas de Jesús. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de Cristo. Tenemos que enseñarle a la gente a morir por Cristo. Tenemos que ponerle a la gente, enseñarle que primero es el reino, antes que sus vacaciones, antes que cualquier cosa. ¿Está bien tomar vacaciones? Sí está bien. Tómese un descanso. Pero cuando eso es más importante que tu asignación, tenemos que enseñarle a la gente a tomar su cruz de cada día. Tenemos que enseñarle a la gente que Dios está formando el carácter de Cristo en ellos. Tenemos que enseñarle a la gente que Jesús no muere por un auto, por una casa y por darte un matrimonio en la cruz del Calvario. Él muere para perdonar tus pecados, meterse dentro de tu espíritu, comenzar a formar a Cristo en tu alma para que la vida del nuevo hombre sea expresada en este mundo. Tenemos que enseñarle a la gente que servicio es sacrificio. Que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Tenemos que enseñarle a la gente a amar lo eterno. Tenemos que enseñarle a la gente que no le den berrinches porque no lo saludaron. Tenemos que enseñarle a la gente a madurar, a amar a Cristo sobre todas las cosas, a dar su propia vida si fuera necesario. Todo lo que no pone a Cristo en el centro es doctrina de demonios. A Él sea la gloria
A Él sea la honra. A Él sea la alabanza. Habrán enseñanzas que no entenderé, pero si ponen a Cristo en el centro, escudriñaré la palabra y recibiré la revelación y caminaré conforme a tu palabra. Señor, llévate tú la gloria de esta enseñanza, la honra, que mi vida como apóstol de Cristo esté para darte a ti la gloria. No importa que nadie se acuerde de mi nombre, no importa que pase desapercibido delante de los ojos de los hombres. Solo quiero estar delante de ti, ser lleno de ti, que la gente a través de mi vida conozca a Cristo y a Él siendo formado. Esta es la verdadera vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a su Hijo a quien has enviado, Padre. Usa mi vida, Señor, aunque mi nombre desaparezca en el tiempo, para que la gente, si a ti te parece, según la obra de tu gracia, te conozcan a ti, oh Papá, Papá hermoso, Padre eterno, y a su Hijo, y ser lleno del Espíritu Santo. Tú eres el centro del mensaje y tú eres todo lo que necesito. Permite que este mensaje llegue a miles y que podamos discernir lo que escuchamos, y toda enseñanza demoníaca en nuestros oídos desaparezca fuera. Gracias. En el nombre de Jesús. Si vive en Bogotá y no tiene dónde congregarse, nuestra iglesia central está en Bogotá. Tenemos en otros países, llámenos y te podemos dar la dirección de nuestras iglesias en otros países. Si eres pastor y necesitas ayuda, necesitas meterte en el río del nuevo pacto, contáctate con nosotros. Te vamos a ayudar. Queremos ser buenos padres espirituales. Déjanos ayudarte. Ay del solo. Métete en nuestra página para que sepas más de nosotros. Apóstol José Miguel Cáceres, YouTube. Página de YouTube, Apóstol José Miguel Cáceres. Y si quieres saber más del nuevo pacto, lista de reproducción, te vas a lista de reproducción y busca Fundamentos Comunión. Ahí hay más de 30 mensajes que hablan de lo que te he enseñado esta mañana. Lista de reproducción, Fundamentos Comunión, y déjanos servirte. Porque es más grande el que sirve que aquel que es servido. Hay una iglesia que está siendo fiel a la Escritura. Mira lo que dice de la iglesia de Filadelfia. La iglesia que será librada de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra. ¿Qué guardaste? Mi palabra. La palabra, la Escritura. Con una dirección del Espíritu, aceptando que hay apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros que están para edificar al cuerpo de Cristo. Guardaste mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo quiero ser de la iglesia de Filadelfia, no de la Odisea. ¿Usted de cuál quiere ser? Comparte este mensaje. Compártalo 1000 veces tal vez. Hagamos volver a uno, o el Espíritu Santo haga volver a uno de su error. Un abrazo, bendiciones.